¿cuál es tu nombre y profesión, por favor? Entonces, mi nombre es Julien Meyer y estoy investigador ahora en el CNRS, que es el Centro Nacional de Investigación Francesa, y antes, durante 10 años, en otros lugares, en Brasil, en Francia también, en organismos europeos y también en Cataluña, en la Universidad Politécnica de Cataluña. He trabajado allá en Cataluña como bioacústico y también en Brasil durante 5 años en el Museo Goldí como lingüista. Y entonces tengo los dos aspectos porque fui formado yo en acústica, ingeniería también de acústica, y después he volvido en la universidad para estudiar la lingüística y también la ciencia cognitiva. ¿Cuántos lenguajes silbados hay en el mundo? Entonces sí, me dediqué bastante a estudiar lenguaje silbado y mi tesis la he hecho sobre este tema, mi doctorado. Y he visitado varios lugares durante más de 15 años ahora. Entonces no sé exactamente cuántos hay, pero tenemos una estimación que se conocen hasta ahora 80 más o menos referencias de lenguas donde se silba o se ha silbado. Y fue documentado en más o menos 40 con publicaciones científicas que comprueban que existen. ¿Qué tipologías has podido encontrar hasta ahora? Entonces, en términos de tipología, que es bueno, la comparación entre las lenguas y las prácticas, ¿no? Se puede ver que comparando los diferentes lugares, hay primero una tipología del entorno natural, que es interesante porque el lenguaje silbado surge más en los lugares donde se necesita comunicar a distancia o en el ruido, y porque es una herramienta tradicional para la gente que en sus actividades rurales lo necesita para bueno, ayudar a facilitar la comunicación. Entonces son los lugares que lo han desarrollado más, son lugares que se caracterizan por como barrancos grandes en montañas y otros de bosques densos. Son los dos tipos de ecología más característicos de la práctica de silbo, de lenguaje silbado. Pero hay otro tipo de tipología que se puede hacer, comparando las lenguas esta vez, que es en relación con cómo es la lengua y cómo se imita en silbido. Y esta tipología muestra que dependiendo si la lengua es tonal o no, tonal significa que la melodía de la voz, que está codificada en el habla modal o normal por la frecuencia de las cuerdas vocales, carga un significado. A nivel lexical se dice de las palabras. Si tú cambias puede cambiar el sentido de la palabra. Y las lenguas tonales, bueno, el chino es uno de los más conocidos, el monje, el chinanteco, mazateco, son lenguas tonales. En este caso se silba una parte diferente se imita una parte diferente del habla que lo que se hace en español o por ejemplo en las Islas Canarias. En las Islas Canarias lo que se imita es la parte de frente de la boca. Cuando tú hablas, tú tienes dos resonadores más o menos, la parte aquí y la parte aquí. Aquí hay la fuente del sonido de la voz y aquí hay la resonancia de la voz cuando yo hablo. Y entonces en el silbo lo que se imita es la parte aquí, en el silbo de aquí, el silbo ereño, silbo de La Gomera, silbo de las otras islas. Y en griego también, que es una lengua no tonal, en turco también, en bearnés también, de los Pirineos,
en Wayampi de Amazonia también, es de esta parte enfrente. Entonces cuando yo digo U, yo voy a silbar y es la resonancia del U. Pero al contrario, cuando es como en una lengua tonal como el chinanteco, lo que se imita es más esta parte de que para nosotros en una lengua no tonal es la melodía, más para los cantos. Pero para ellos codifica el significado. Entonces es una parte un poco complicada para la gente que no es lingüista de entender, pero muy interesante el nivel de comparación de lenguas, porque hay lenguas que están un poco entre los dos, tonal y no tonal. Hay lenguas en Amazonia o cerca en Alaska, por ejemplo, en la frontera entre Alaska y Canadá, donde no realmente se sabe si son tonales o no. Y ahí, ¿qué se silbaria? Y bueno, entonces el silbo, en este caso, te ayuda a analizar también esta parte, a ver lo que imitan. Y hay lenguas entonces como el Yupik, donde se silba un poco de esta parte y un poco de la parte de frente. Entonces, alguien de aquí de las Islas Canarias que escucha una lengua tonal silbada no reconoce exactamente lo que está en su español silbado, porque no es exactamente la misma parte que se imita. ¿Existen distintos niveles de competencia entre los silbadores? Sí, claro, y este es muy interesante porque la verdad, como es una práctica, como le decimos antes, para silbar a distancia, que es una herramienta especializada en unos tipos de contextos. Entonces, la gente que viven mucho o que trabajan mucho en estos tipos de contextos de comunicación a distancia, entonces, por ejemplo, aquí los pastores, si ellos están en un lugar donde realmente se necesita todos los días utilizarlo, el silbo, porque realmente viven a, no sé, 100 metros del otro y no pueden acercarse muy rápidamente porque hay un barranco entre los dos o porque ellos tienen que cuidarle la oveja y no ir allá. Bueno, es muy útil al nivel cotidiano y entonces ellos se especializan en esto y ellos son muy, vamos a decir, buenos silbadores. Y surge mucho con los pastores o con la gente, por ejemplo, en Turquía que trabaja en el monte, en las culturas de té o de avellanas. Entonces, ellos trabajaban en culturas en terraza y entonces se necesita todos los días silbar a distancia. Así, en Turquía se ve en los documentarios que las mujeres también, muchas silban bien, porque ellas trabajan mucho en el campo, en este tipo de culturas, y entonces lo necesitan para organizarle la vida todo el día, para pedir comida, para pedir a llevar una cosa o no sé qué. Entonces, lo que se ve es que al nivel de la práctica también, como ahora en muchos lugares se ha perdido bastante la tradición de pastor o de trabajo en el campo en general, que sea pastor o que sea cazador como cazador en la Amazonia, se ha perdido poco a poco también la práctica del silbo y el uso de hablar silbando a distancia. Y así se ve que, como en todas lenguas que pierden vitalidad, una discrepancia, se dice, una discrepancia de niveles de práctica dependiendo de quién continúa su trabajo al campo y quién no. Entonces, en el mismo pueblo hay una disparidad así de niveles de práctica más grande que antes, cuando todo el mundo estaba en el campo y trabajando así. Y este es característico de una pérdida de vitalidad. Y se ve ahora también a un nivel más extremo aquí, por ejemplo, que sobreviven en el hierro
pocos silbadores tradicionales todavía. Ellos se recuerdan de la práctica, pero cuando tú vas a visitarlos, ellos te dicen, oh, hace tiempo que no he practicado, entonces me cuesta un poco hacerlo, pero me recuerdo de cuando era joven, lo hacía todos los días, y entonces ellos todavía pueden hacerlo de manera tradicional. Entonces se puede describir así, una otra tipología, entonces comparación de niveles de práctica para la gente tradicional, así, y también para los neosilbadores, vamos a decir, porque hay este fenómeno también que en muchos lugares ahora la gente quiere aprender de nuevo esta práctica porque les interesa, por bueno, el juego también de entender el habla en el silbo, que es interesante a nivel bueno, cognitivo y también como bueno, herramienta tal vez para trabajar un poco o comunicarse con la familia. Los niveles de práctica, como en la música, dependen mucho, bueno, los niveles de silbadores, de competencia de silbadores, dependen mucho del investimiento de cada uno, exactamente como en un instrumento musical. Si tú practicas mucho, porque te interesa mucho, tú vas a llegar a un nivel muy alto de producción y de entendimiento si estás practicando con otro que está bueno también. Esa situación de física que describe, geográfica, de un lugar que hace que un silbador pueda tener más o menos competencia, ¿observas que existe esa necesidad en el relieve de la Isla del Hierro? ¿En la forma que tiene la Isla del Hierro? ¿Lo que tú has visto de la Isla del Hierro? Sí, he pasado ahora una semana haciendo entrevistas encontrando silbadores tradicionales y ellos me han contado cómo habían practicado en el pasado y me han mostrado también los lugares donde se practicaba y se ve que dependiendo de cada uno, de dónde vivía su familia, bueno, se necesitaba practicarlo a distancia por lo menos durante una temporada, donde vivían más con las ovejas, también a veces en cuevas, y entonces se quedaban a distancia para el pastoreo, y realmente ellos lo usaban de manera cotidiana durante una parte del año. Y después, bueno, tal vez en el invierno, cuando eran menos con el pastoreo, es esto, ¿no? En el invierno, ellos le utilizaban todavía porque era útil, le utilizaban todavía en la casa o cerca de la casa para llamar a la gente y todo. Sobre todo en la zona Sí, sí. que cerca de la cueva de la Virgen, las cuevas de los pastores, allá donde se pastorea mucho, se ve que es una zona realmente donde se necesita y se puede comunicar a distancia. Hay otros lugares donde he ido, donde también se ve que se puede tener un efecto un poco como un anfiteatro en el pueblo, y entonces hay testimonios y todavía un poco de práctica del silbo en estos lugares, y se puede comprobar que silbando se puede comunicar casi con todo el mundo, dependiendo claro del lugar donde tú te pones, pero la gente todavía te lo puede mostrar esto hoy en día. ¿Crees que existen silbadores capaces de emitir y recibir cualquier mensaje, por largo que sea? Bueno, este es en conexión con lo que decíamos antes de la práctica. Uno que lo practica mucho, con alguien que también lo practica mucho, puede llegar a un nivel bastante alto de entendimiento y de producción. También es realmente como un artista en música. Hay artistas que llegan a niveles de, no sé, de práctica de flauta o de práctica de violino, que otros no llegan porque, no sé, no tienen esta pasión por el tema. Entonces, cuando hay dos, porque en el silbo se necesita una comunicación, no es para hacer
cosa solo. Cuando hay dos así y que se conocen, bueno, pueden pasarse información y frases complejas y sin que sea como ya previsto lo que se va a decir y casi con poco contexto. Claro, el contexto siempre ayudará y siempre será el nivel de entendimiento menor que lo que se puede lograr con el habla. Pero la verdad es interesante compararlo, el nivel de entendimiento, con lo que se hace con el habla en el ruido o con lo que se hace con el habla o que se hace con gritando. Cuando tú gritas, tú también hablas de una manera un poco diferente, haciendo una descripción de las consonantes, vocales o otros sonidos del habla que tú necesitas pasar, haciendo se dice una énfasis en algunas partes para que sea más fácil de entender para el otro. Y en el silbo es un poco así que se hace. Y entonces se necesita más tiempo para transmitir una frase. Estas condiciones hacen que, claro, normalmente se usan frases más simples y los silbadores tradicionales también insisten en esto. Dicen que, bueno, se usaba para ciertos tipos de contextos y cuando hay viento y cuando hay todo, hay que entenderse rápido. Y para eso, frases simples y en contexto son más útiles. Pero ¿entiendes que se pueda comunicar un mensaje sin contexto? ¿Entiendes que es posible? Es decir, si no hay un contexto entre dos silbadores comunicándose a un silbo tradicional, es decir, no estoy diciendo un silbo de 5 metros, 10 metros, un silbo de 500 metros en la que las personas apenas se puedan ver, que sea un silbo de necesidad. En esa situación que era tan habitual antes y era para lo que se usaba el silbo, ¿se puede transmitir cualquier tipo de mensaje sin contexto o necesita contexto? Bueno, dependiendo del nivel se puede llegar a menos contexto, dependiendo de los dos que se comunican, pero en todo tipo de habla se necesita un contexto, hay un contexto y este contexto ayuda. Cuando yo hablo contigo ahora, el contexto es también de ver tus labios que se mueven. Es una parte que se quita en el habla, en el silbando, porque tú no ves. Entonces, el otro silbando. Y entonces, claro, lo más información tú quitas codificándolo con algo más simple, como en el silbo, lo más contexto tú vas a necesitar para entender. Pero el contexto puede ser también que tú sabes más o menos cómo silba el otro. Si es tu amigo desde mucho tiempo, tú conoces su manera de hablar y este te ayuda también a entenderlo y va a facilitar para hablar de cosas que no se pueden con otro. Entonces, el contexto, hay muchos tipos de contexto, es lo que quiero decir, y que te pueden ayudar. Y el cerebro humano está ágil, se dice ágil para captar cualquier información que te puede ayudar. Y el contexto también de la frase te ayuda. Entonces, si una palabra solta es más complicada de entender, si es una palabra no muy común en el silbo, que la misma palabra en una frase portadora, vamos a decir, que te ayuda a entender lo que hay en el centro, porque tú pones contexto de información que te ayuda a saber si tú hablas de, no sé, una fruta o si tú hablas de una, no sé, de una herramienta para el trabajo del campo. Y entonces la frase también es un contexto que te puede ayudar. ¿Crees que necesitas haber escuchado una palabra silbada para saberla silbar? Bueno, es más fácil si ya la has escuchado, pero a veces tú puedes, si tú tienes mucha práctica en el silbo, tú puedes reconocer unas palabras
sin realmente saber lo que fue y silbado. Por ejemplo, he hecho escuchar a alguien un silbo de otra lengua y la persona podía descifrarlo sin entender lo que era la palabra, pero reconociendo las consonantes y las vocales. Claro, con unas confusiones, porque hay más confusión en el silbo que en el habla, pero está muy cerca a la persona de lo que se silbaba. En todos los lugares que has estado, siempre hay una relación geográfica entre las personas que saben silbar y el lugar. Es decir, siempre ha ocurrido eso. No te has encontrado un sitio en el que no fuese por esa necesidad geográfica. Bueno, siempre hay excepciones y, por ejemplo, las condiciones de silbo entre, por ejemplo, los Yupik de Alaska, en la isla de Saint Lawrence, que está en el Bering, como el estrecho de Bering. Allá hay montañas, hay volcanes, pero son lejos de donde viven las personas. Y las personas pasan más tiempo en el mar. Y ellos silban, no todas las familias. Entonces, no se sabe realmente de dónde viene. Se puede que viene del otro lado del estrecho, en la práctica del silbo, donde hay más montañas. Pero todavía le usan en este lugar. ¿Y por qué le usan más? Le usaban más para la caza en el barco. Porque los cazadores cazan animales que son bastante como inteligentes en el mar, como la foca, como ballenas, y también que utilizan silbo. Y entonces, si se silba de frente a la parte de atrás del barco, ellos van menos a notar que hay humanos allá que están cazando. Y entonces puede ser una razón así que hace que el silbo se mantiene. No sé si realmente nació por esto, porque se puede que vino de otro lugar o de la misma población, pero donde había montañas. Pero hay algunos lugares donde no realmente se hace una conexión con la orografía o con la vegetación. Pero en general sí, casi todos los lugares. Además de variedades geográficas y sociales, hay variedades situacionales. Bueno, sí, como lo he dicho ahora, y Como el caso de Alaska. sí, el caso de Alaska y también, claro, como le he dicho un poco antes, hablando de aquí, la gente con quien he hablado hasta ahora me ha mostrado que dependiendo del lugar se necesita más o menos de silbar y entonces tal vez unos lo usaban un poco menos que otros dependiendo del lugar donde vivían, porque el lugar hace la práctica también y el trabajo. Entonces esta cosa situacional puede ser esto, el trabajo. Siempre hay una conexión entre la práctica, la distancia de comunicación, la técnica de silbo que tú utilizas, porque unas sirven para más próximo que otras, y el trabajo, como se dice, la actividad de sobrevivencia, más a nivel tradicional. ¿Qué diferencia encuentras sobre el silbo tradicional y el silbo recreativo que se da aquí en Canarias? ¿Qué opinas? Bueno, es verdad que mirando la práctica que hay aquí, con la revitalización del silbo por las escuelas o por asociaciones que han desarrollado esto bastante, es muy interesante porque hay como un renacimiento de la práctica desde los años 90 más o menos y 2000 más. Y entonces hay esta práctica recreativa que no está tanto justificada por las actividades tradicionales como antes, pero que sirve también para, bueno, disfrutar
de la curiosidad y de la belleza de esta tradición. Entonces, me parece muy, muy interesante y es una nueva actividad, vamos a decir. Hay gente, imagino, que le utilizan en su cotidiano también, gente que vive en el campo, entonces que le aprenden de nuevo a través de la parte recreativa y de esta nueva educación del silbo. Y ella, bueno, viene la parte recreativa de la información y del conocimiento tradicional, porque se inspiró de esto aquí. Pero se puede pensar en otros lugares donde no existía antes, pero donde podría ser útil. ¿Es posible que los lenguajes silbados surjan de manera espontánea, como sucede con el lenguaje natural, o es una técnica que forzosamente debe ser aprendida? Bueno, para la origen del lenguaje siempre, bueno, podemos hacer hipótesis, pero no tenemos soluciones o no podemos siempre verificarlas. La origen del habla en general es todavía un misterio. Y entonces la origen del silbo también, porque está conectado con la origen del habla. Se puede ver que hay lugares conectados históricamente entre ellos, donde se supone que hubo una transmisión tal vez de un lugar a un otro, pero también hay lugares en el mundo distintos donde no se conoce una conexión y entonces se puede que ha surgido la idea de silbar para comunicarse a distancia en varios lugares por el entorno, por las restricciones del sonido a distancia, sí, por la orografía, cosas así. Este es el debate de la poligénesis y de la monogénesis, ¿no? Pero no se puede totalmente saber cómo fue lo que pasó. Son hipótesis. ¿Y crees que, yendo a la siguiente pregunta, crees que el silbo es algo que se pueda aprender uno solo o te lo tiene que transmitir un maestro silbador? Bueno, es mucho más fácil, como todo, si te le muestra a alguien y así tú tienes la idea de hacerlo primero y después copiarlo y escuchándolo, palabras por palabras, tú intentas hacerlas. Y bueno, claro, una vez que tú tienes la idea y un poco la técnica, tú tienes que practicarlo tú mismo para, bueno, ganar en experiencia. Y entonces un poco de los dos, para mí. Porque tienes experiencia, por ejemplo, en otros sitios que has investigado el silbo, siempre o a menudo encuentras la figura del maestro silbador. Creo que son más en la familia, tus padres le hacían y tú has tenido, bueno, entonces por el entorno tú copias lo que se hacía en el habla. Si la gente gritaba en el campo, tú gritas también en el campo, y si la gente silbaba, tú silbas también, porque te surge la idea por el ejemplo de tu familia o de los vecinos. Y la práctica del silbo en muchos lugares, todavía la gente les extraña que un lingüista le interesa esto. Aquí en las Islas Canarias es un poco diferente porque se ha llevado a un nivel más institucional después y entonces por respeto por los silbadores tradicionales mayores se ha denombrado a ellos como maestros, creo. Entonces, y la verdad es que para la gente de ahora pueden ser considerados como maestros ya que hay pocos. Entonces es interesante, pero sí, en muchos países, la mayoría de los países no es así. Bueno, la gente también se extraña que a nosotros nos interesa esto. Por ejemplo, los Wayampi
O también al inicio en Turquía, cuando yo he ido, bueno, la gente no ponía tanta importancia en el tema. Pero ahora, por ejemplo, en Turquía, hay también en la escuela se enseña y hay también como unas personas que son más como maestros para enseñarlo, creo, pero este es una modernización de la práctica. Entre los Wayampi todavía es una cosa que, bueno, se hace así, no hay maestro, no hay, es la lengua. ¿Qué te parece más verosímil? ¿La monogénesis? Es decir, el nacimiento en un lugar y época determinados y la difusión al resto del mundo, del silbo. ¿O la poligénesis? Nacimiento de distintos lugares del mundo y épocas. ¿Qué es lo que crees más? Bueno, como te dije, para el origen del lenguaje podemos hacer suposiciones, pero no tenemos suficientemente pruebas para saber exactamente lo que pasó. Pero es un debate todavía para el silbo como para el habla en general, de la poligénesis y la monogénesis. Lo interesante del silbo es que se ve que está conectado también con la necesidad de la distancia y que entonces existe ahora en lugares bastante alejados uno del otro. Claro, hay unos que son conectados históricamente, como el Atlas y aquí, pero no se sabe exactamente cómo pasó la práctica de un lugar al otro, si fue al revés. Y las pruebas históricas que hay en los textos, por ejemplo, no son suficientemente detalladas porque en este tiempo la gente no conocía bien este tema, los colonizadores, por ejemplo, entonces no le denombraban bien, no le describían como nosotros le hacemos ahora. Y hay textos muy antiguos en China que hablan del arte del silbo, pero, y que le conectan con el habla y con el canto, y con la distancia de comunicación también, pero ¿será que era una canción silbada o era una comunicación silbada? Se sabe que todavía existe, y no es porque allá es el más antiguo texto que existe, que viene todo de allá, es solamente porque hay pocos registros históricos de esto. ¿Has encontrado algún indicio entre el silbo de Canarias y el del norte de África? Y con los de Andalucía y con Francia, cuando, por ejemplo, la influencia árabe, que por ejemplo dicen existe el silbo en los Pirineos, en el Pirineo francés. Entonces hay una leyenda que incluso dicen que fueron expulsados unos árabes al norte de los Pirineos, al Pirineo francés, y de allí pues ellos, pues es posible que incluso se aprendiera el silbo de estos árabes. Entonces, ¿qué crees tú sobre esa relación, ¿no? Canarias, norte de África, el silbo de Canarias, norte de África, con Andalucía y Francia, ¿no? Es una posibilidad, pero no sabemos realmente si fue así que pasó. Es verdad que mirando los nombres de la gente, como la historia de los lugares son conectados. Por ejemplo, en el Rif, en Marruecos, en las montañas más cerca del mar, había un grupo, una población que se llamaba Gomer, creo. Y si tú miras después el apellido Gómez en Andalucía, puede ser que hay una conexión. Y con Gomera aquí se puede que hay una conexión, pero no se sabe realmente si es esto. Y también la historia de la presencia de los árabes en los Pirineos puede ser una conexión también histórica que llevó la gente hasta allá y puede ser que en el pasado, a un momento, gente que silbaba fueron allá y pasaron la cosa, pero bueno, hasta decir que es cierto que es esto, bueno, yo no sé. Y es interesante intelectualmente, como toda cosa sobre el origen del lenguaje,
pero comprobarlo totalmente creo que es muy difícil. ¿Sabes lo que es un bien de interés cultural? Como una figura de mayor protección con respecto al patrimonio que existe a nivel de España. En España en concreto se llama bien de interés cultural. A nivel mundial sería patrimonio mundial de la humanidad, ¿no? Patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, ¿qué crees tú en cuanto a los silbos que están en peligro de extinción en Canarias? El herreño, el de Tenerife o el de Gran Canaria. ¿Qué crees que debería de ser, si se deberían de ser declarados bien de interés cultural, y si están al tanto en la UNESCO de la situación de peligro de extinción que están estos silbos, ¿no? Bueno, creo que cualquier iniciativa que puede llamar la atención a la situación de una práctica tradicional que interesa todavía y que está conectada con la historia de una isla o de un lugar, puede ser interesante para revitalizarla, incentivar a la gente a practicarla y a llamar la atención a la belleza de estas prácticas y también al conocimiento, porque bueno, a través de la lengua o aquí del silbo herreño, por ejemplo, se puede analizar o entender mejor la historia del lugar. La historia de cómo fue la población, cómo trabajaba la población en conexión con la ecología y con, claro, los animales que cuidaban. Entonces es muy interesante que haya un reconocimiento al nivel de los gobiernos de esto y, claro, no solo al nivel de los gobiernos, también al nivel del interés regional o más local también, para llamar la atención localmente a esto, y también al nivel internacional como en la UNESCO. La UNESCO lo que ha hecho desde los años 2003 era para llamar la atención a una práctica tradicional así inmaterial, entonces algo oral o algo de dibujo, pero efímero, como existe en otros lugares, por ejemplo en la arena, en Vanuatu hay esto. Ellos dan un sello de reconocimiento que este es interés y puede ser representativo de que hay que salvar estas prácticas a un nivel más general. ¿Sabes si la UNESCO está al tanto de la situación de que haya otros lenguajes en Canarias en peligro de extinción? De lo que yo sé, en la UNESCO hay una conciencia que los lenguajes silbados en el mundo están en peligro, en la mayor parte del mundo, de desaparecer, porque son prácticas tradicionales conectadas, como le hemos dicho, al trabajo en el campo, que también se pierde con la modernización. Entonces, estas prácticas son conectadas a un modo de vida que se ha perdido poco a poco con la industrialización de la sociedad y todo. Y entonces ellos, con el trabajo que han hecho de dar un reconocimiento a algunos lugares en el mundo para llamar la atención a estas prácticas, pero claro, es un pedido que los estados deben llevar a la UNESCO. Entonces depende también de las iniciativas locales para llamar la atención a su país y para que los gobiernos o como los órganos representativos de una región y después de un país piden el reconocimiento para este lugar. Entonces, en el caso del silbo herreño o del silbo de Tenerife o de los otros, la UNESCO no va a denombrarlos como patrimonio si no hay un pedido que viene del Estado, creo. Entonces, con esa necesidad
¿qué opinas de la situación actual de protección de los silbos de Canarias? Es decir, situaciones como la del silborreño, que te informo yo de que no está protegido, que no se ha hecho algo para la protección por parte de las instituciones locales, no han hecho ese proceso, más de las administraciones autonómicas, ¿no? ¿Qué opinas de que esa situación esté así? Bueno, creo que históricamente ya está comprobado con muchos trabajos históricos y también lingüísticos que en varias islas se silbaba y entonces creo que como ya hay un reconocimiento de la práctica de silbo en una de las islas, esto puede ayudar a que llama la atención de los otros, de las prácticas en las otras islas. Claro, se necesita para esto una colaboración entre las islas para que, y creo que si hay esta colaboración, ayudar a todo el mundo a llamar más atención a lo que hay en común entre las diferentes islas, ¿no? ¿Conoces la cátedra de Silvo Gomero? Forma parte de la Universidad de La Laguna y se encarga de estudiar única y exclusivamente el silbo de la isla de La Gomera. Están ignorando estos otros silbos que existen en Canarias. ¿Esto ocurre en otros sitios del mundo? ¿Existe una institución académica en otros sitios del mundo que estudien el silbo que tú hayas visto? ¿Y te has encontrado con ese conflicto entre lenguajes silbados? Entonces, para lo del silbo, bueno, la cátedra que existe en La Laguna, en la Universidad de La Laguna, es única en el mundo para esto. Y entonces, al principio, es una iniciativa interesante para llamar la atención como a nivel universitario, que puede ser algo interesante para estudiar. Claro, hay científicos en otras partes del mundo que analizan, que trabajan sobre el tema de los lenguajes silbados. Hay, por ejemplo, no sé, un científico que ha estudiado bastante esto con el chinanteco en Estados Unidos, que se llama Mark Sicoli, que ha hecho un trabajo bastante detallado. Yo también hace muchos años que yo trabajo y he trabajado en varios países, varias instituciones. En Brasil también se ha llamado la atención en el tema. En Guyana Francesa ahora bastante también y hay colaboradores que trabajan sobre el tema. Y bueno, creo que limitar una cátedra, para mí, limitar una cátedra a solamente un lugar, limita las posibilidades de trabajo y sería interesante de abrirlo más a otros lugares, tanto en las Islas Canarias que en otros países, para tener una posibilidad de trabajo científico más abiertos que lo que hay hasta ahora en esta cátedra. Bueno, es mi opinión. ¿Qué opinión te merecen los estudios desarrollados por los filólogos como Trujillo o Marcial Morera? ¿Cuáles te parecen sus puntos fuertes y sus puntos débiles? Bueno, lo que he visto es que históricamente el trabajo sobre todo de Trujillo es importante porque fue uno de los primeros en los años 70, al final de los años 70, a hacer este tipo de trabajo. Pero también es un inicio. Se puede hacer más trabajo de campo con más gente, porque bueno, el libro que él ha publicado es un análisis con 2 silbadores y con las posibilidades que hay ahora, tanto como los silbadores antiguos, los silbadores mayores que sobreviven, que con los neosilbadores que han aprendido de nuevo a silbar y algunos son muy muy especialistas en el tema, creo que hay posibilidad ahora de desenvolver mucho más
el conocimiento sobre el tema. En el trabajo de Trujillo, como en todos trabajos que son al inicio de como que son pioneros, hay cosas que para mí, que ahora se han mostrado que no son exactamente... hay cosas que ahora se describían de manera diferente, por ejemplo, el número de vocales, y se ha comprobado ahora que bueno, se pueden percibir mucho más, y en producción también se muestra que hay más detalle que lo que él dijo en su tiempo, pero hay que tomar en cuenta que él también no tenía las herramientas que tenemos ahora para hacer la descripción. También creo que los trabajos en el pasado eran bien académicos y poco de campo, poco de experiencia de campo. Y este vale también para el trabajo de Marcial Moreja. Y entonces ahora lo que se necesita, o lo que se necesitaría hacer en una, por ejemplo, en una cátedra de silbo, sería desenvolver este trabajo de campo para describir la práctica no solamente de los silbadores, pero de más, y para analizar en detalle, porque bueno, la práctica del silbo, si tú la miras, con las diferencias entre los silbadores, dependiendo de dónde son, de cómo silban, de cuál técnica utilizan, pueden llegar a diferentes resultados. Y al inicio, como los lingüistas no entendían muy bien esta práctica, porque también no la practicaban ellos mismos, no le han simplificado para explicarla. Y es lo que resulta en estos trabajos. Son maneras de explicar lo que se hace, pero la realidad lingüística y la realidad de comunicación de lo que se hace está más detallada y más complicada que lo que fue descrito hasta ahora. De momento, ¿cuál ha sido tu experiencia al estudiar el silbo herreño? ¿Ves posibles conexiones con los silbos de las demás islas que has podido estudiar? Bueno, comparando lo que hay, bueno, es en el caso de las Islas Canarias, lo que conozco, hay que distinguir la parte del silbo tradicional de la gente mayor que todavía silba como se hacía antes en la isla, y la práctica de los más jóvenes que le aprenden en asociaciones y en cursos modernos, vamos a decir, para que continúe esta práctica. Y claro, hay conexiones entre las islas para la parte moderna. Para la parte tradicional, se ve que la gente de aquí, las personas mayores con quien he hablado, han parado un poco, la mayoría de ellos, de utilizar el silbo durante un momento, pero todavía pueden explicar cómo le practica. Algunos han continuado un poco durante estos años en su familia o por uso esporádico. Y bueno, como es el canario que se silba, pero claro, una variante diferente en cada lugar, estas distinciones del habla se reconocen en el silbo. Fue descrito ya por ejemplo, David Díaz Reyes, y claro, como hay también diferencias de técnicas de práctica conectada supuestamente con la orografía también, que es un poco diferente, y con lo que se necesita comunicar en estos tiempos. ¿No ha ocurrido un conflicto de intereses como el que estamos viendo en Canarias? De todo es sabido, ¿no? Pues
posibles trabas, posibles problemas que ocurren en la declaración del bien de interés cultural del silborreño con respecto al silbo gomero y el silborreño. Tu experiencia en el mundo, en Francia o en otros lugares del mundo, ¿te has encontrado ese tipo de conflictos con respecto a un lenguaje, a una lengua, con respecto a una tradición inmaterial? ¿Nos puedes contar alguna experiencia de ese tipo en el resto del mundo? ¿Esto es algo que es que los canarios tenemos muy mala leche o esto forma parte de la humanidad? Cuando hay un nuevo interés en algo antiguo de la cultura que está en conexión con las raíces de la gente, con su identidad, este nuevo interés puede llevar a conflictos y es bastante común en el mundo de la cultura. Y con lenguas, por ejemplo, yo estoy en contacto, por ejemplo, con una especialista que ha trabajado bastante con lenguas en peligro, Colette Greenwald, que fue una de mis profesoras, y ella me contó que lo de conflictos alrededor de patrimonio lingüístico, patrimonio cultural y material, es una cosa que aparece, por ejemplo, en Nueva Caledonia, donde hay varias lenguas, porque se ha como revitalizado una práctica para llevarla más a una práctica recreativa para el turismo, o a veces, entonces es una cosa que acontece en varios lugares. Y lo interesante es que es un fenómeno para los sociolingüistas, es un fenómeno que se puede comparar a nivel internacional. Y es un fenómeno también que creo la UNESCO quiere investigar y entender mejor para evitarlo, que no surge de nuevo cuando ella apoya un lugar. Y ahora yo sé que los años que vienen, los 10 años que vienen, la UNESCO les han denombrado como una decenia de las lenguas autóctonas. Y entonces quieren, antes de esta decenia, entender, analizar la situación en los varios lugares donde se ha apoyado una iniciativa local de renacimiento de una práctica o de revitalización de una práctica para evitar este tipo de conflicto y que la UNESCO no sea implicada en esto. Entonces yo sé que ahora ellos están consultando para todos estos casos especialistas, lingüistas o otros para entender esto, lo de la influencia de rivalidades como lo he visto que hay un poco aquí. No sé si lo analizan para aquí, pero a nivel científico es algo que se sabe que existe. ¿Cómo crees que podríamos preservar el silbo tradicional en Canarias? Bueno, yo por ejemplo analicé esta parte de sociolingüística de la práctica y yo veo que realmente si se quiere conservar la práctica tradicional hay que preservar también el modo de vida tradicional, ¿no? Entonces creo que para que sea vivo como era antes hay que tener gente que continúan de pastoreo, que continúan de trabajo de campo, y se puede que con las generaciones que vienen en el futuro haya un interés nuevo en esto por la calidad de vida, la calidad de la comida. Entonces no es completamente excluido que acontece, pero si no, todavía está interesante de recoger la información que pueden pasar todavía los que han vivido de esta manera tradicional para documentarla y
que sea una inspiración para los que lo aprenden de manera más recreativa en asociaciones. Creo que aquí, en El Hierro, se ha montado un curso también dentro de una escuela ganadera. Y esta es una manera de pasarlo a la gente que pueden tener la práctica de silbo útil en su trabajo cotidiano, o la mitad del tiempo, tal vez la mitad del año. Y así, tal vez es una de las iniciativas que ayudarán a mantenerlo un poco tradicional. Entonces el futuro del silbo tradicional va vinculado a esa actividad, a las profesiones, ¿entiendes tú? Sí, para mí, bueno, por ejemplo, ponerlo en la universidad puede ser interesante para el análisis lingüístico, para entender mejor cómo funciona también el entendimiento del habla en general, porque es el habla transformado en algo más simple. Entonces, como el cerebro le capta, le reconoce, hay mucha cosa interesante, pero no es la realidad de la práctica de dónde viene esto. Una persona como tú que lleva tantos años estudiando el silbo, el lenguaje silbado en diferentes partes del mundo, me extrañaría mucho que hubiera encontrado algo que le llamara la atención en El Hierro. Pero te voy a hacer esa pregunta. ¿Hay algo que hayas visto en El Hierro que te haya llamado la atención respecto a lo que ya conocías del silbo? Bueno, la orografía de la isla me impresionó bastante, y lo del lugar de pastoreo comunal es una particularidad que he visto poco, y el facto que la gente vivían allá durante una parte del año, se comunicando bastante entre cuevas donde se quedaban, y también es como una característica específica de aquí, que claro, existe en las otras islas de aquí, pero lo que hay en esta zona está bastante impresionante y justifica la práctica del silbo, y los silbadores le explican muy bien cuando te muestran los lugares donde pequeños ellos le han practicado. Ahí después la técnica con los dedos, cómo se silba, si aquí, así o así. Hay unas técnicas que yo no había visto en otros lugares. Entonces es interesante porque aumenta el número de ejemplos que hay. En Amazonia había visto esta, pero poca gente le hace, y bueno, y le hacen más grave que aquí. Aquí se hace bastante agudo, y se puede que es adaptado a estas distancias enormes de comunicación. Sí, hay otra cosa que se puede que la gente que he entrevistado en otros lugares no me le han dicho tanto, pero aquí muchos me han dicho que se reconocían muy bien se reconocía muy fácilmente quién silbaba. Y aquí todos le dicen. Y bueno, en las entrevistas que he hecho hasta ahora en varias partes del mundo, la gente le dice, pero le justifica bastante con, ¿sabes?, la particularidad de la técnica que cada uno utiliza, o de su manera de hablar, o también de dónde silba. Ahí son varios contextos que ayudan a reconocer quién silba. Pero aquí todos los silbadores mayores insisten en esto. Y bueno, es una particularidad que surgió en las entrevistas que he hecho. Ya por último, Julen, ¿hay algo que no te llamó, que te hubiera gustado que te hubiéramos preguntado? Sí, yo puedo añadir que en el inicio de mi doctorado, en
2002, antes de iniciar el doctorado, yo fui a visitar el patrimonio inmaterial de la UNESCO porque está en París y había hablado con ellos sobre el tema porque yo pensaba que ellos también daban unas becas para ir en el campo y como yo iba bastante en el campo en mi proyecto, yo necesitaba un poco de dinero para viajar y al final ellos me dijeron que no, pero que les interesaba el tema, en general. Y yo les había dicho, he realizado que en todo el mundo la práctica del silbo está perdiendo vitalidad rápidamente y entonces yo quería llamar la atención de ellos, de este departamento nuevo en la UNESCO sobre el tema. Y diciendo que no era un lugar, pero todos que necesitaban un reconocimiento y bueno, se ha hecho este reconocimiento en esta institución hasta ahora en 2 lugares, pero para mí, claro, esto significa que la UNESCO reconoce para todo el mundo. Para ellos es una manera de llamar la atención cogiendo ejemplos. Y claro, estos ejemplos deben ser para mí modelos para los otros y tienen esta responsabilidad de estar modelos para defender en general los otros lugares. El reconocimiento en Turquía vino de que localmente ha habido una presión de la parte de los, no sé si es el ayuntamiento o la asociación de allá, que ha pedido a la gestión de llamar la atención al nivel del país y después los representantes culturales en la UNESCO del país van a pedir este reconocimiento y haciéndole el pedido. Si el gobierno de Canarias le hace el pedido de que se reconocen las otras islas, Sí. así se podría extender lo que hay ahora para La Gomera.